Estamos de regreso en un nuevo bloque de apuntes y dijimos que nos íbamos a ocupar del tema movilidad jubilatoria que ha sido vetada por el presidente Javier Milei. Había tenido ya una aprobación por parte del Congreso y obviamente esto genera mucha expectativa. Nos encanta tener la posibilidad de hacer entender mejor el tema, entenderlos también nosotros un poco mejor, y qué mejor que compartir eso también con ustedes que están ahí del otro lado. Lo vamos a hablar con Liliana Matus, que es abogada previsional y la tenemos aquí en el estudio. Bienvenida, Liliana. Muchas gracias, Hola, mucho gusto volver a estar acá, que es sumamente lindo y cómodo y me encanta la posibilidad, así que gracias. No, gracias a vos. De más está decir que viene acompañada, trae hinchada Liliana, que es su papá y su mamá que están ahí detrás de cámara y están tomando incluso imágenes. Muy bien, me encantó. Bueno, Liliana, contemos un poquito de qué se trata lo que era la ley de movilidad que ha sido vetada, porque me parece que está bueno refrescar un poquito esos datos. Totalmente, y además es tanto lo que se escucha que por ahí sí, perdemos un poco el norte del tema. La movilidad es el motor que mantiene activas las jubilaciones, porque dejé de trabajar, entonces me pagan un haber jubilatorio y tiene que mantenerse actualizada. Esa es la movilidad. Y de ahí es que están discutiendo cómo es la mejor manera de hacer que las jubilaciones se mantengan actualizadas y activas, y que le permitan a los jubilados mantener el nivel adquisitivo, su nivel de vida. Algo que por ahora, digamos, está complicado, ¿no? Estamos todavía muy lejos, pero bueno, la discusión es válida, ¿no? Eso lo vamos a respetar. Pero bueno, se ha generado revuelo, y si nos vamos a qué teníamos y a qué íbamos, nosotros tenemos una ley, la última ley de movilidad desde el 2021, que fue post pandemia, que en la pandemia suspendieron la movilidad y dieron aumentos por decreto. Exactamente. Entonces, esa ley, que está vigente hasta en la actualidad, digamos, porque no se ha modificado, decía que los aumentos se hacen trimestralmente en marzo, junio, septiembre y diciembre. ¿Sí? Como no tomaba la inflación, la movilidad, o sea, la fórmula que tiene para mantener activa las jubilaciones, se toman los recursos que tiene ANSES por impuestos, más un índice que es el RIPTE, que es el promedio de remuneraciones de los empleados estables de la Argentina. Bueno, eso daba una ecuación, un número, y ese era el factor que determinaba el aumento. Exactamente. Durante el 2022 y 2023, que hemos tenido una inflación abismal, la movilidad, como no tenía una pauta inflacionaria, por supuesto, la fórmula quedaba atrasada. Y ahí es que los jubilados pierden entre un 40 y un 60% de capacidad económica, por así decirlo. Entonces, con el nuevo gobierno de Milei, la situación llega a ser de emergencia. En ese momento me acuerdo que hablamos, el FMI decía que había que atender a los jubilados, que ya era demasiado la situación en la que estaban. Entonces, por decreto de necesidad de urgencia, dicen que van a pagar mensualmente por inflación. De acuerdo a la inflación, Entonces, medio como que quedó ahí un híbrido. Tengo la ley vigente, que me dice que cada 3 meses, más la actualización mensual. La actualización mensual. Entonces, es cierto que en este diagrama, digamos, medio híbrido, retaseado una ley con un decreto de necesidad de urgencia, sí es necesaria una ley, darle estabilidad. Claro. Entonces, de ahí la necesidad de tener una nueva ley de movilidad. Y lo que habían aprobado, que ahora está vetado, no estaba mal. Habían realmente, en mi consideración personal, habían por primera vez tomado en cuenta todos los errores de las leyes anteriores. Porque se hablaba incluso de una recomposición más, establecer una fórmula de aumento. Exactamente, entonces era una propuesta superadora. Es la primera vez que al menos yo lo vi como una propuesta superadora, en el que tomaban inflación, tomaban un índice salarial, como la que tiene ahora, había un periodo de corrección, que hasta ahora no, y eso generaba mucha litigiosidad y judicialización de casos. Claro. Los famosos juicios por reajuste. Entonces, que tuvieran, que hubieran visto eso y lo hubieran plasmado en una ley era positivo y superador. Y además tomaban en cuenta la canasta básica de los mayores, de los jubilados, ¿no? De los adultos mayores. Entonces, por lo tanto, habían bastantes
referentes Sí. que la transformaban en interesante. Claro. Y realmente... Lo mejor hasta ahora, digamos. Hasta ahora ha sido Sí. la mejor propuesta. Ujú. Y bueno, por supuesto financieramente, o vaya a saber qué otras razones tienen, llegan al veto, ¿no? Que el veto es la muerte súbita de la ley. Claro. Es automática. Milei ampara esto del veto en que obviamente habla del déficit cero, de este objetivo, y siempre apunta de que el sistema previsional argentino es insostenible. Digo, también es parte de un mensaje que se transmite a la sociedad. Digo, desde tu lugar como abogada previsional, ¿qué tanto hay de eso? La verdad que es muy importante, porque siempre se habla de que el sistema previsional tiene que ser sustentable en el tiempo. Entonces, todo el sistema previsional se basa en, digamos, en cálculos actuariales que nos dicen, bueno, de qué manera, cuánto tiempo y cuánto tiene que pagar la gente para que el día de mañana tengan una jubilación. Entonces, salir a decir que se va a pagar X monto, porque a mí me parece lindo el proyecto y después no tener cómo financiarlo, es cierto que es igual que la muerte de misma la ley, porque no va a funcionar, no va a cumplir, no se podría aplicar. no va a cumplir su objetivo, ¿no es cierto? Porque no tenemos de dónde sacarlo. Y en momentos anteriores, esto lo defiendo a medias, es verdad que sacaban leyes y después generaban emisiones o otras cosas que generaban que tuviéramos inflación como tuvimos. Entonces me parece importante la responsabilidad de decir, ok, paguemos esto, demos esta dignidad, demos esta seguridad jurídica, económica, financiera, pero bien pensada, ¿no? Claro. Un análisis respetuoso Sí, del sistema. Exactamente. La pregunta es, porque en este camino también se habla mucho de, hay un desfinanciamiento de ANSES, ¿no? Sí. Que también hay que decir, a partir de ahí son muchos los programas que salen. No estamos hablando solamente de lo que se genera para jubilaciones y pensiones, sino también de otros programas de asistencia. Se entiende que es difícil que esté financiado cuando tampoco hay mucha gente que aporta. Claro. Digo, también se ha creado un sistema en los últimos años en nuestro país que atenta contra que sea posible el financiamiento. Eso es real. Totalmente, totalmente. Y la pérdida de acuerdo. fuentes laborales también genera otra situación parecida, digo, incrementa. Totalmente, por eso valoro el análisis respetuoso del tema de movilidad, pero creo que tiene que ser integral, no es solo la movilidad, porque la movilidad es una de las partes, es uno de los aspectos de las jubilaciones. Uno también tiene la determinación del haber inicial. Claro. ¿No es cierto? O sea, ¿cuánto Sí. va a cobrar una persona? Por ejemplo, hace unos meses una jubilación equivalía al 43% del salario. O sea, una persona que de un día para el otro deja de cobrar y cobra menos del 50% de su salario, ya es terrible. No deben tener ni ganas de jubilarse. Exacto. Bueno, y genera eso. Sí. Al mismo tiempo nos hemos acostumbrado mucho a la existencia de las famosas moratorias. Entonces, ¿para qué me voy a ocupar si después me van a dar una moratoria? Después tenemos el problema del trabajo registrado, donde por más que haya alguien que tenga la buena fe de dar trabajo, es engorroso la FIP, el trámite, dar de alta, ponerse al día, pagar las cargas. O sea, todo el sistema es como... No funciona. No digamos. funciona. Entonces, creo que es necesario un análisis respetuoso, ¿sí? del tema, pero global. ¿Y cómo es el futuro? Digo, pensando en que hay un veto, que obviamente esto va a seguir, digamos, paralizando lo que bien decías vos, Lili, esto de, bueno, están conviviendo dos sistemas que en definitiva no tienen una forma, que puede, también esto significa que puede cambiar en cualquier momento. Y además está el otro dato, con inflación hacia la baja, ¿quién me garantiza que el poder adquisitivo de los jubilados va a ser bueno? Porque estamos hablando de que el gobierno ya habla de un tope de paritaria de un 2% cuando la inflación es del 4% y seguimos en esto de que no superamos a la inflación, y ni hablar de la clase, como siempre se le dijo, tal vez como pasiva, que siempre está atrás de todo, ¿no? Sí, totalmente. A ver, creo que es un desafío importante. Mi querer es que a mí no me gustaría ver esas batallas que uno ve en el Congreso, que lejos están del debate serio y de dar una profundo. solución. Sí, es más una batahola política medio histérica muchas veces, y no un debate respetuoso. Creo que si bien se produjo el veto, que es la muerte súbita de la ley, puede volver al Congreso Sí. para una iniciativa y podría ser superadora, que puede incorporar una pata financiera, es decir, bueno, lo podemos sustentar por acá,
podemos ver la forma de encaminarlo. Pero el gobierno que tenemos no es muy propenso a pensar en otra salida. Digo, el objetivo es el veto y el déficit cero, como que da la sensación de que no hay una intención de ceder. Por eso digo que es más una puja política y de poder muchas veces, que si se ponen a pensarlo detenidamente. Porque hoy por hoy la jubilación está, la jubilación mínima, más el bono de 70.000 pesos que se confirmó para el mes de septiembre, en 304.000 pesos. Es decir, los 234.000 de la mínima más los 70.000. Y si hubiera empezado a aplicarse la ley de movilidad, la jubilación mínima estaría en 317.000 pesos. No es tanta la diferencia. No es que pasábamos de una jubilación mínima de 304.000, como está ahora, a una de 500. Tampoco es tanta la diferencia. Exacto. Entonces, sinceramente creo que hay una posibilidad de, primero, la necesidad de que sí o sí tiene que haber una pauta de movilidad seria. Sí. Tiene que estarlo sí o sí. Porque además para este gobierno y para los que vengan. Entonces tiene que estar. O sea, la necesidad está. Entonces el debate y la discusión se tiene que dar, pero perfectamente puede además superarlo. ¿No es cierto? O sea, la propuesta. Debería ser debería. Consensuada y tratando de llegar a un acuerdo, poniendo sobre la mesa la opinión de cada uno y tratando de llegar a un equilibrio, sobre todo pensando en esos jubilados y pensionados que no tienen tiempo. Digo. Totalmente. Y convengamos que también son los mismos legisladores, tanto senadores como diputados, en algunos aspectos, que aprobaron la ley del 2021. No es que estamos hablando de una ley que tiene 10 años atrás. Y que hubo un recambio importante en el Congreso. Entonces estamos hablando de que muchos de los que están pensaron la ley que está vigente ahora. Tal cual. Entonces, bueno, eso es lo que yo me refiero a la discusión seria y respetuosa del tema. Liliana, ¿y cómo ha sido la pérdida del poder adquisitivo de los jubilados, teniendo en cuenta que Milei en una entrevista el fin de semana decía que se había disparado? Digo, que se había disparado el poder adquisitivo. Bueno. Me medio raro, ¿no? Digo, porque la verdad que con lo que gana hoy un jubilado, y encima además tenemos esta situación que se dio en los últimos días de retirar el beneficio del 100% de cobertura de algunos medicamentos, que significa tener que sacar de esa miseria que cobran de jubilación o pensión para pagar un medicamento, ¿no? No, la situación es desesperante porque tampoco se lo piensa de manera integral, ¿no es cierto? A ver, pueden tener o tener subsidios en las tarifas, pero no en los impuestos que acompañan a las tarifas, ¿no es cierto? Entonces, se podría pensar de acompañar a la masa de la población adulta de otra manera. O sea, no es solo el subsidio, no es solo la movilidad, es acompañarlo en una serie de cosas donde hay mucho dinero que gastan y que se los podría acompañar y mejorarles aún más la situación. Esa es una. Mucha gente que te dice que no puede pagar los servicios, que se le hace muy difícil, ni contar de ir al supermercado, los remedios. Y además la situación de si tienen dónde vivir, si tienen que pagar un alquiler, es difícil. Es tremendo, y además te lo voy a poner con otro ejemplo que siempre lo hablamos con los previsionalistas. Nosotras dos, si no nos alcanza, hacemos algo más. Y tenemos la capacidad física de poder hacerlo. El jubilado ya no. Claro. O sea, si no le alcanza, no es que puede salir a hacer una changuita. Está en retirada y tendría que ser... físicamente muchas veces no lo pueden hacer. Porque hay gente que está muy activa, por supuesto, y lo va a hacer. Y a veces otros que no. O cognitivamente o físicamente no lo pueden hacer. Entonces, la respuesta que se le tiene que dar a este sector es seria realmente. ¿Sí? Porque se están quedando mucho y llega a ser triste ya. Y además me parece que también nos tenemos que dar un debate que, digo, cuando se habla de, vos citabas el tema moratoria, y ya con esto cerramos porque tenemos que ir al corte, no sé sincera, digo, en que muchos de los que se jubilaron por moratoria, cuando se habla de no hicieron los aportes, no, seguramente trabajaron y el empleador no le hizo el aporte, tampoco nos sinceramos no es el jubilado el que no hizo el aporte, no le hizo el aporte el empleador en el que trabajó tal vez durante muchos años. Muchísimo. Digo, y ahí también tenemos que poner la lupa, en un sistema que hoy hasta el propio empleado se financia su jubilación.
porque hoy te contratan como un locador de servicio y eso hace que vos tengas que pagarte tu monotributo con todo lo que significa tu obra social. Digo, hay una cuestión también de esta flexibilización laboral que dicen, si necesito una ley, pero ya se está implementando sin ley de por medio, ¿no? A ver, a mí me gusta que no le pongamos miedo a charlar ciertos temas y plantearlo desde las necesidades. El derecho siempre va un paso atrás de la conducta. O sea, si nosotros vemos cómo se está dando las relaciones laborales, tenemos que dar respuesta a esas nuevas formas laborales, a esos nuevos vínculos, a esas nuevas formas de trabajo. Sí, que digamos han venido para quedarse, entonces en ese caso sería mejoremos las condiciones. Exacto, entonces no es como, bueno, la flexibilización es ir en contra de lo que conozco o de lo pétreo, de lo duro, de lo que tiene que ser relación de dependencia. No, bueno, hay otro tipo de trabajos también. No, incluso los mismos gremios están diciendo que se necesitan hacer ciertos cambios, pero bueno, siempre pensando en que los beneficiados también sean sobre todo los trabajadores. Y eso está bueno escucharnos a nosotros qué nos pasa. Por ejemplo, las consultas, ¿qué pasa? No tengo las certificaciones de servicio, no hay una buena registración, si no tenés el papel se pierde. ¿Cómo que si no tengo el papel se pierde? Si para eso está ANSE y está la FIP, que debería tener la certificación, el registro de mi historia laboral, así sea un día en alguna empresa. Pero también es importante el compromiso nuestro de tener ese tipo de información. Totalmente, ¿no? Y ahí viene la educación. Nosotros tenemos que incorporar educación previsional, por así decirlo, saber que en algún momento vamos a necesitar, así como hoy planteamos que los niños tienen que saber educación financiera, cómo manejarse el dinero y esas cosas, saber que cuando trabajo hay que tener ciertas comprobantes, no es que me puedo ir y volver, o sea, ser ordenado. Hay una serie de conceptos que podemos incorporar. Y que nos va a facilitar, en algún momento de la vida hacer un trámite. Exacto, y que le permita al derecho también acompañar esas conductas. Porque si no, el derecho se pelea con la conducta, ¿no? Tal cual. Choca, entonces pasa esto donde vos no tenés herramientas y empieza a haber un sistema precarizado otra vez. Tal cual. Donde es complicado para vos querer tener tus aportes, para el que te quiere dar trabajo, ponerte en blanco, o el que se hace el vivo sale campeonísimo. Exacto. ¿No? O sea que tenemos que mejorar mucho, pero evidentemente el compromiso tiene que ser de todos. Sí. Liliana, muchísimas gracias. A vos por el espacio. Muy linda la charla y bueno, seguramente volveremos a hablar en cualquier momento porque es un tema muy importante y en el cual nos tenemos que involucrar todos. Y yo apasionada, así que... Muy bien. Además todos vamos para el mismo lado. Sí. Y me parece que somos también... nosotros, esos viejos de los que hablamos, esos jubilados, perdón, dije. No, por eso... Somos nosotros, también... es lo que nos vamos a hacer, lo que vamos a llegar. Y por eso también es importante acompañarlos en estos momentos en los cuales hay una cuestión de crisis importante que los está afectando y mucho. Muchas gracias nuevamente, Liliana. Liliana Matus, abogada previsional, con nosotros hablando de jubilaciones, de movilidad jubilatoria, de veto presidencial. Seguramente volveremos a hablar con ella porque es un tema interesante. Nos vamos a la pausa, enseguida regresamos.